Vamos a ver los resultados del quizzes. A ver, me dice, según los resultados, ese es el curso de RM. Muy bien. Rodríguez, Guevara y Fernández tienen 20. Luego, Castro tiene 19. Viso y Ferro tienen 18. $17 tienen Saboya y Vera. Y Navarro también. Y luego Magallanes también tiene 17. Luego Estrada, ¿quién más? De la Torre, Crisanto y Céspedes tienen 16. Eso vendrían a ser las notas de quizzes del día de hoy. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Suficiencia de datos, parte 2, razonamiento matemático. Cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mati Benavides, o sea yo. Tenemos en la número 6, dice: hay el valor de la serie. Muy bien, vamos a calcular el valor de la serie. Y me dan 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1. Entonces, me dice, número 1, la serie, ojo, lo que me están pidiendo a mí es hallar el valor de la serie. El valor de la serie. ¿Podríamos nosotros determinar el valor de la serie? A ver, la serie posee una cantidad ilimitada de términos. Eso es cierto, ¿no? Esto es correcto. ¿Por qué? Porque está en el infinito, ¿no? Una cantidad ilimitada de términos. Muy bien. La serie posee 2k más 1 términos, siendo k un número natural. Bueno, me dan esa condición. Me dicen que pero contradice con lo que dice el número 1, ¿no? Yo estoy viendo que tiene una cantidad ilimitada de términos. Claro, es cierto, porque eso va a ser, bueno, eso continúa y no se sabe hasta dónde. ¿Sí? Y va a tener 2k más 1 término, siendo k un número natural. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el número 2. Y vamos a ver si voy a poder calcular el valor de la serie usando esas condiciones juntas. Ya. Sabiendo que es ilimitado, yo no puedo decir, no puedo saber si puedo calcular el valor de la serie o no.
porque yo no sé si es un número par o impar. O sea, si la cantidad fuera par, entonces la serie es 0. Pero si fuera impar, sería 1. Muy bien, vamos a ver. Me dice, la serie posee 2K más un términos. Muy bien. Ya, yo sé que es ilimitado, pero me dicen 2K más un término. Vamos a hacer una inducción para que podamos ver. ¿Qué pasaría si la serie tuviera, a ver, siendo 2K más un término? Vamos a poner eso. Teniendo eso, si K vale 1, ¿cuántos términos va a tener? A ver, 2 por 1 más 1. ¿Cuánto me da ese resultado? 3 términos. Entonces, ¿qué pasará con la serie? ¿Qué pasará con la serie? Vamos a ver. La serie me dará, mira, ese sería igual a ¿cuánto? Son 3 términos nada más. 1 menos 1 más 1. ¿Cuál es el resultado? Si yo sumo esto, ¿cuánto es el resultado? 1. 1 menos 1, 0, 0 más 1, 1. Muy bien. Ahora, si K fuera igual a 2, ¿cuántos términos va a tener la serie? 2 por 2 más 1. ¿Cuántos términos va a tener? 5. 5, ¿no? 5 términos. 5 términos. 5 términos. Si tiene 5 términos, vamos a ver cuánto sería la suma. 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1. Ahí son los 5 términos. ¿Cuánto saldría la suma? 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te das cuenta tú? Que si tiene 2K más un términos, el resultado de la serie, ¿cuánto me sale? 1. Siempre me va a salir 1. O sea que si yo lo pongo de acá hasta el infinito, ¿no? Por ejemplo, hacia un valor infinito, vamos a ponerle un n, ¿sí? Que no sea infinito, pero que al menos sea un valor grande, ¿no? Entonces la serie va a tener 2n más 1, que es un número impar, obviamente. Entonces, ¿cuánto sería la suma? La suma sería 1 menos 1 más 1 menos 1, y así hasta un más 1 al final. ¿Qué quiere decir? Que el resultado siempre me va a salir 1. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, si es que yo le coloco cualquier valor K igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 5, igual a 50, igual a 1 millón, igual a 15 millones, igual a 357 millones, igualito, el resultado siempre me va a salir 1. Entonces, para poder hallar el valor de la serie, que es 1, ¿no? Para sacar que S vale 1, entonces he tenido que usar una condición o las dos condiciones juntas. ¿Cuál creen que sería la clave? La A, la B, la C, la D o la E. La A dice, con solo la 1 puedo resolver y con la 2 no. Ya, con solo la 1 no pude resolver nada. Ahora, en la otra dice, con la información 2 es suficiente y la 1 no. ¿Ustedes creen que la B sería la respuesta? O sea, con la condición 2 nomás yo podría resolver el ejercicio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo que trabajar con las dos juntas
¿Tengo que trabajar con las dos juntas o solamente tengo que trabajar con la número 2 para poder hallar el resultado? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la E no puede ser. La D tampoco. Por separado no. Bueno, por separado no. Porque si yo sé que es infinito, yo no sé cuál es el resultado. Acá me faltaría el resultado. ¿Sí? Si yo sé que es una cantidad ilimitada de términos, el resultado puede ser, si es un número par, es 0. O puede ser también, o puede ser 1. Cualquiera de esos dos resultados se puede dar. Si fuera par o si fuera impar, sería 0 o 1. En ese caso yo no podría saberlo. ¿Cuál creen que sería la clave? ¿La B o la C? ¿Necesito las dos informaciones o solamente con las dos suficiente? La C. Yo les digo una cosa, parecería que fuera la C, ¿no? Porque acá me dice que es ilimitado y acá hemos sumado todo eso. Pero no es necesario la número 1. Solamente sabiendo que la 2 posee 2k más un término siendo k un número natural, hemos encontrado que la serie vale 1, que es la única respuesta que vale en este caso, ¿no? La única respuesta que vale. Entonces, la 2 cumple, ¿sí? La 2 cumple, la 1 no. No necesito yo de la 1 para saber si la 2 me va a resultar 1, ojo. Miren, yo les digo una cosa. Para saber que la serie vale 1, no necesito la 1. No necesito saber si es ilimitado o no. No lo necesito. Porque en la número 2 ya me está diciendo que acá es un número natural. Y los números naturales son ilimitados. Entonces, ¿la 1 la requiero necesariamente? No. La número 2 sí. Porque con la número 2, solita como la número 2, yo calculé que la serie vale 1. Pero con la número 1 no la necesito. ¿Por qué? Porque la número 1, al ser ilimitada, el resultado puede ser 0 o el resultado puede ser 1. Entonces, no la necesito. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? B. La respuesta sería la B. La información 2, por sí sola, me sacó que el resultado de la serie es 1. ¿Necesité la condición 1 para poder resolverlo? No, no la necesité. No la requerí. No requerí la número 1. Entonces la respuesta sería la letra B. ¿Sí? Para que sea la C, las dos informaciones tengo que juntarlas y formar la respuesta. Pero acá no he tenido que juntar nada. Acá solamente trabajé con la condición número 2 y me di cuenta que la serie me sale 1. Muy bien, ¿hay alguna pregunta o alguna cosa que tengan dudas sobre la solución de la número 6? Ninguna, profesor. ¿Los demás, ninguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya, tengan en cuenta eso, ojo, esa pregunta de acaso parecería que fuera la C. Hay momentos que parece la C, hay momentos que parece la D, hay momentos que parece la B. Por eso, o sea, es necesario eso. Es necesario saber bien eso. Muy bien, vamos al número 7.
Ya está. Muy bien, vamos a ver. En el siguiente necesario poner toda la información. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de preguntas. Por separado. Por separado no puedo sacar. Ya les dije, porque si es ilimitado yo no sé cuánto es la serie. No sé cuánto es la serie, tendría que saber lo otro. Número 7. Ya, vamos a la número 7. Listo. La figura muestra un triángulo ABC donde dos de sus lados miden 2 y 5, tal como te lo muestra. Además, θ es el ángulo. Calcula el perímetro del triángulo considerando la siguiente información. El triángulo ABC es isósceles. Y me dice el valor del ángulo θ. O sea, para saber el perímetro, ¿cuál de ellas requiero? Vamos a analizar una por una. A ver, la 1 en romano dice el triángulo es isósceles. Si el triángulo es isósceles, podríamos tener dos opciones. Ojo, podríamos tener esta opción. O podríamos tener esta opción. Miremos, podría ser 2, 2, 5 o podría ser 2, 5 y 5. Mira, podría darse cualquiera de las dos alternativas. Pero hay una cosa. Hay una pregunta acá. ¿Cuál de esos dos triángulos no existe? Uno de esos dos triángulos de ahí no existe. ¿Cuál no existe? ¿Segundo? ¿El segundo no existe? Para que un triángulo no exista, o para que un triángulo exista, ¿qué se debe cumplir? La suma de sus lados siempre tiene que ser mayor que el otro lado. O sea, si tú sumas los lados del primero, 2 más 2 te da 4. Esta suma de lados nunca puede ser menor que el otro lado, que el tercer lado, ¿no? O sea, gracias. Si yo sumo estos lados, el resultado siempre tiene que ser mayor que el tercer lado. Y te pregunto, 2 más 2 es 4. ¿4 es mayor que 5? No. Este es falso. No. Pues. Entonces, este triángulo no existe. Pues. El triángulo acá sí existe. Porque si tú sumas los lados, siempre va a ser mayor que el tercer lado, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese triángulo de acá sí existe. Y digan, al existir el triángulo de acá, ¿puedo hallar su perímetro? ¿Puedo hallar su perímetro o no?
¿Cuánto es el perímetro de ese triángulo? Gracias. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. La suma de los lados. O sea, sumo 2 más 5 más 5. ¿Cuánto me da? 12. Me da 12, ¿no? Y ya está. Calculé mi perímetro usando la información 1. Muy bien. Usando la información 2. Dice, el valor del ángulo θ. ¿Es necesario saber el valor del ángulo θ para poder calcular el perímetro del triángulo? ¿Se necesitará eso? ¿Qué dicen ustedes? Me dicen primero que el triángulo ABC es isósceles y calculé su perímetro. Pero si me dicen el valor del ángulo θ, ¿dependerá del valor del ángulo θ para poder obtener el perímetro? ¿O no? Ya, bueno. Aunque parezca mentira, de verdad, sí es necesario saber el valor del ángulo θ para poder hallar el perímetro. O sea, dependerá, profe, pero ¿cómo? Es que lo que pasa es que aquí tengo que llegar yo a algo que todavía no hemos visto. Pero vamos a ver qué es la ley de cosenos, que es en trigonometría. Y para calcular el tercer lado, ¿puedo usar la ley de cosenos? Sí. Si tú tienes dos lados de un triángulo y un ángulo en medio de los dos, ¿puedo calcular su tercer lado? Sí. ¿Pero va a ser más tedioso? Sí. ¿Pero lo puedo calcular? Sí. ¿Cómo? Ley de cosenos. La ley de cosenos dice lo siguiente, que si yo tengo el lado opuesto sería igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de los otros lados, a cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por el coseno del ángulo. Esa es la famosa ley de cosenos. Si yo quiero hallar el tercer lado de un triángulo, tengo que hacer esa ley, la ley de cosenos. ¿Cómo, profe? A ver, vamos a dibujar con un triángulo chiquitito, nada más. Si yo tengo el ángulo θ, imagínense, ángulo θ acá, y acá tengo lados A, B, y me están pidiendo el X, entonces yo puedo hallar, conociendo esos dos lados, puedo hallar justamente su ley de cosenos. Entonces, ¿se puede calcular? Sí. A ver, veamos. X es igual a ¿cuánto? En este caso, eso funciona como si fuera A y eso como si fuera B, ¿no? A ver, tendríamos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 2 por 5 por el coseno del ángulo θ. A ver, operamos. ¿Cuánto saldría 2 al cuadrado más 5 al cuadrado? Dos al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25. 4 más 25, ¿cuánto es? 29. 29. Menos 2 por 2, 4 por 5, 20. Menos 20 coseno del ángulo θ. Ya está. Profe, o sea,
que si yo conozco el valor del ángulo θ, ¿puedo hallar x? Sí lo puedes calcular x. Puedes calcular x. Y si calculo x, ¿encuentro el perímetro? Sí, encuentras el perímetro. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de esa cosa tan extraña? O sea, hay cosas, hay preguntas como esa que son ya de un nivel un poco más fuerte, donde aparentemente yo digo, suficiente que sea triángulo isósceles, y con eso saco la respuesta, como en el primero, saqué la respuesta. Pero el segundo te dice el valor del ángulo θ. O sea que si yo conozco el ángulo θ, puedo hallar los tres lados y por ende conocer el perímetro. Sí. Sí. Depende del ángulo θ. Entonces, sí, también. Entonces, esa segunda condición también cumple. ¿Sí? O sea, si yo con la condición 1, sabiendo que es isósceles, hallo el perímetro, sí hallo el perímetro. Y con la condición 2, sabiendo el valor del ángulo θ, hallo el perímetro, sí puedo hallar el perímetro, ¿no? Sí hallo el perímetro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Uso la 1, obtengo el perímetro. Uso la información 2, obtengo el perímetro. Claro, porque me dice el valor del ángulo θ. Entonces, si que yo sé el valor del ángulo θ, puedo hallar el perímetro. También es cierto, ¿no? Puedo calcular el perímetro. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E. D. La D. Cada una de las informaciones por separado es suficiente. Claro, cada una de las informaciones por separado es suficiente para poder hallar el perímetro. ¿Sí? En el primero me dicen que es isósceles, hallé el perímetro. En el segundo, el valor del ángulo θ. No te lo dan, profe, pero te dicen, si yo conozco el valor del ángulo θ, ¿puedo hallar el perímetro? Sí, sí lo puedes calcular. Entonces, ¿ya vieron? Una pregunta fuerte. Ahora, si uno no conoce la ley de cosenos, de verdad, si tú no conoces la ley de cosenos, tú marcarías la respuesta, ¿cuál? La A. La información 1 es suficiente y la 2, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, como digo, ya estamos entrando a un terreno un poco más fuerte, ¿no? Por esa razón de que siempre es bueno conocer todas las propiedades. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Ninguna, profesor. For ahora. ¿Y ley de cosenos cuándo lo van a ver? La última semana de diciembre. Y eso es todavía. Ya cuando estén a punto de salir de vacaciones, ahí van a ver recién ese tema. Ley de seno, ley de coseno. Así es. No es que el profesor sea malo, ojo. Debe ser que el profesor es malo. Número 8. Ya una pregunta más de RM. Bueno, justamente estamos en RM, ¿no? Una pregunta más tirada de RM. Y bueno, pues ya me pasó un minuto y no me dijeron nada por 20ª vez. Muy bien, muchachos. Bueno, pasaron 2 minutos ya. Entonces, dentro de 15 minutos, a partir de ahora,